El humanismo fue un movimiento intelectual cuyo origen se sitúa en el siglo XV, en la península itálica, y tuvo como principales representantes al Trecento, conformado por Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca. Este movimiento se basaba en la antigüedad clásica, la valoración de las artes, la preocupación por el hombre, el equilibrio en la expresión, la importancia de la razón y la alabanza de la mujer. Hoy en Recursos para Aprender, literatura española del Renacimiento. Contexto histórico. El Renacimiento fue un movimiento artístico literario que nació en Italia a fines del siglo XV y se extendió por toda Europa durante el siglo XVI, acogiendo con entusiasmo el pensamiento clásico grecorromano. Durante esta etapa se produjeron grandes descubrimientos científicos y geográficos, destacando las figuras de Copérnico, Colón, entre otros. Además, Johann Gutenberg inventó la imprenta y con la popularización del papel se difundieron muchas obras entre la gente. En el ámbito religioso, fue evidente la pérdida del poder del clero debido a la reforma luterana. Dicho sea de paso, con el surgimiento de las burguesías, aparecieron numerosos mecenas quienes auspiciaban el trabajo de los artistas renombrados, manifestándose el surgimiento de un espíritu nacionalista, así como la consolidación de las monarquías tales como Carlos V, Felipe II, entre otros. Temas y características del Renacimiento. En cuanto a la temática literaria, el Renacimiento nos presenta el amor como un sentimiento idealizado, dirigido hacia lo platónico. De igual manera, la naturaleza se manifiesta como una fuente de equilibrio y tranquilidad, utilizando la mitología como un eje temático e instrumento de la expresividad del artista, haciendo énfasis en el goce de la vida terrenal, siendo las 4 aspiraciones del hombre renacentista el locus amoenus, el carpe diem, el beatus ille y el tempus fugit. El Renacimiento literario pone un marcado énfasis en el pensamiento antropocentrista, siendo el hombre el centro del universo, en tanto que sus obras por lo general toman como referente los clásicos de la literatura grecolatina, siendo sus principales influencias Horacio, Virgilio y Ovidio. En todo ello surge una renovación de la lengua poética, creando nuevas formas literarias y rindiendo culto a la belleza, la forma, el estilo y la armonía, sin dejar de lado el predominio de la razón. Principales escuelas literarias. Durante el Renacimiento español aparecen 3 escuelas o tendencias de renombre que influyeron de gran manera en la lírica española, originándose en primer lugar la escuela italiana entre los años de 1500 y 1550, teniendo como máximos representantes a Garcilaso de la Vega y a Juan Boscán. Su denominación proviene de la influencia que los autores italianos tuvieron en esta etapa, como lo fue Francesco Petrarca, y en donde se introduce el verso en decasílabo, destacando el uso del soneto y teniendo como temas la admiración y el canto a la naturaleza. A raíz de la primera, se dio origen a las escuelas salmantina y sevillana entre los años de 1550 y 1600. La escuela salmantina se desarrolla en la Universidad de Salamanca, caracterizándose por su temática ascética y religiosa, así como la lectura de autores clásicos como Horacio, Aristóteles, Platón y otros.
se considera a sus representantes notables intérpretes de la Biblia, aceptando las formas italianizantes, pero con una mayor preocupación por el contenido o el fondo de los poemas, además de otorgarle una clara visión filosófica, destacando la lírica de Fray Luis de León. En tanto que la escuela sevillana también adopta las formas italianas, adaptándolas al castellano. Sin embargo, su temática se orienta hacia lo heroico, el erotismo y el amor, dando mayor importancia a las formas de los versos y teniendo como principal representante a Fernando de Herrera. Garcilaso de la Vega. Nació en la ciudad de Toledo probablemente en 1501. Siendo su padre un personaje de importancia en la corte. Garcilaso estudió artes, literatura y algunas lenguas, tales como el griego, el latín, el toscano y el francés. Tuvo una gran predilección por las obras de Ovidio, Horacio, Virgilio y Petrarca, y junto a su amigo Juan Boscán cultivó el itálico modo. En 1525 se casó con Elena de Zúñiga. Más tarde se enamoró apasionadamente de una dama portuguesa llamada Isabel Freire, la cual no correspondería a su amor y sin embargo fue la inspiración de sus versos. Producción literaria del autor. Sus 3 églogas son quizá las obras más importantes de este autor. La égloga primera, denominada popularmente Salicio y Nemoroso, consta de 30 estrofas. Cada estrofa tiene 14 versos, dando un total de 420, y cada verso posee 11 y 7 sílabas respectivamente, con rima consonante. El tema es el amor, donde 2 pastores se lamentan por la pérdida de sus amadas. En tanto que en la égloga segunda aparece Albanio, Salicio, Nemoroso y Camila. Este poema está formado por 3 estrofas de 8 versos cada una, dando un total de 24 versos, y dividiéndose en 2 partes. La primera parte refiere en forma dialogada el amor no correspondido del pastor Albanio por Camila, en tanto que la segunda es un extenso panegírico que Nemoroso hace de la casa de Alba. La égloga tercera está conformada por 3 partes. En la primera se nos presenta una dedicatoria a María de Osorio, esposa de Pedro de Toledo, su protector. En tanto que en la segunda parte narra cómo 4 ninfas del Tajo, hijas de María de Osorio, bordan unas telas. En la tercera parte, unos pastores vuelven a casa cantando las alabanzas de sus amadas. Esta última presenta a 4 ninfas, Filódoce, Dinámene, Clímese y Nice, las cuales viven en las aguas del río Tajo. Además de las ya mencionadas, se le reconocen 2 elegías y 38 sonetos, la mayoría de temas amorosos. Estilo literario de Garcilaso. Su poesía es delicada, fina, sensible, pura, serena y precisa, distinguiéndose por la musicalidad y el ritmo pausado. Sobresale la exaltación del amor y la naturaleza, siendo absolutamente original, ya que, a pesar de tener influencia italiana, Garcilaso creó una nueva lengua poética logrando el equilibrio entre la forma y el contenido. Logró mezclar con elegancia lo popular y lo culto, aumentando la riqueza de las palabras. Y entre sus innovaciones figuran la inserción del verso en decasílabo, el terceto, el soneto y la canción. Fray Luis de León. Nació en Belmonte en 1527 y provenía de una familia con una economía limitada. En 1544 ingresó a la Orden de San Agustín. Estudió y enseñó en la Universidad de Salamanca y hablaba diferentes lenguas como el latín, el hebreo y el griego, lo cual le permitió leer a los clásicos de aquel entonces. Fue acusado de menospreciar la Vulgata, traducción italiana de la Biblia, y de haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares, el cual estaba prohibido por el Concilio de Trento.
Por esta razón, fue recluido en la cárcel de Valladolid durante casi 5 años. En 1577 fue absuelto por el Tribunal de Madrid, siendo famosa la frase inicial de su disertación, como decíamos ayer. Todo ello lo llevó a destacar como filósofo, teólogo, matemático y gran orador. Su producción literaria. En su producción lírica destacan las odas Vida Retirada, A Francisco Salinas, Noche Serena y En la Ascensión. Por otra parte, sus obras en prosa de los nombres de Cristo, cuyo propósito era divulgar una nueva exégesis bíblica, por eso utilizó la ficción literaria del diálogo, y La Perfecta Casada, la cual presenta una reflexión sobre las virtudes de la mujer en el matrimonio, son las más destacadas. También son bastante conocidas sus traducciones, como la del Cantar de los Cantares, las 10 églogas de Virgilio, el libro de los Proverbios, el libro de Job y 20 salmos. Estilo literario. Al principio se inclinó por imitar a los clásicos y a Garcilaso de la Vega, aunque posteriormente logró un estilo propio que se caracterizaba por ser elegante, suave, dulce y tierno. Es tan perfecto prosista como poeta, pues escogió las palabras adecuadas para transmitir sus reflexiones de perfección y belleza espiritual. Sus temas constantes son el fervor cristiano, la naturaleza, la vida espiritual, la renuncia a la vida mundana y la paz, entre otros. El mismo Fray Luis de León describe su ideal estético con 3 palabras: claridad, armonía y dulzura. Hasta aquí el video de la literatura española del Renacimiento. No te canses de aprender. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video.